Desde siempre hemos intentado descifrar el orden invisible que gobierna el dinero, la riqueza, el intercambio. Hemos buscado leyes, fórmulas, casi como si quisiéramos una ecuación para dominar la incertidumbre. Y bueno, de esa búsqueda nació lo que hoy llamamos economía moderna, una promesa de control en medio del caos. Hoy vamos a analizar la historia de esa promesa y sobre todo por qué se rompió. Y es que esta idea es la clave de todo lo que viene después. Esto no va a ser una historia de números, va a ser una historia sobre creencias. La creencia que ha moldeado nuestro mundo financiero y que, como vamos a ver, también es la que lo ha puesto en un peligro constante. Bien, vamos a meternos de lleno. Hay que entender que la economía, en sus inicios, no era una ciencia fría y matemática, para nada. Sus orígenes son mucho más nobles. Empezó como una filosofía moral, una auténtica búsqueda de equilibrio y de justicia en la sociedad. Pero claro, esa búsqueda filosófica se fue transformando. Poco a poco, lo que era una pregunta abierta se convirtió en un dogma, en algo cerrado. Se empezó a tener fe. Fe en que los modelos podían predecir el futuro, fe en que los sistemas siempre, de alguna manera, volverían a un equilibrio natural. Y por encima de todo, una fe ciega en que los mercados, dejados a su aire, siempre saben lo que hacen. Esta fe, por supuesto, no surgió de la nada. Fue construida ladrillo a ladrillo por pensadores brillantes, los que podríamos llamar los arquitectos intelectuales del sistema económico que hoy conocemos. Esta línea de tiempo nos muestra algunos de los nombres más importantes, desde Smith hasta Keynes, pasando por Friedman y llegando a figuras más recientes como Greenspan. Y ojo, no se trata de ponerlos en un pedestal, sino de entenderlos como lo que fueron, cartógrafos que dibujaron los mapas del mundo económico, unos mapas que, como se le mostraría más tarde, tenían un fallo fundamental. De aquí es donde la cosa se complica. Vamos a ver cómo esa fe inquebrantable y esos mapas con fallos chocaron de frente con la dura realidad. Es el momento en que la teoría se da de bruces con el caos del mundo real. Este fue el gran pilar de los modelos del siglo XX. La idea de que en el fondo las decisiones económicas son lógicas, son predecibles. Se nos dijo que solo había que estudiar la teoría, seguir las reglas y, sobre todo, tener paciencia. Pero la realidad, claro, cuenta una historia muy distinta. Esa supuesta racionalidad del mercado no pudo evitar desastres como el colapso del fondo LTCM en el 98, ni muchísimo menos la devastadora crisis financiera global de 2008. La mayoría de esos sistemas que parecían infalibles acabaron por los suelos, destruidos desde dentro. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? Si las mentes detrás de estos sistemas eran tan excepcionales, ¿cuál fue el error de base? ¿Qué es lo que se les escapó? Pues aquí está la respuesta. El punto ciego, el fallo crítico de cada modelo, de cada política, era su incapacidad para aceptar la incertidumbre real, el puro y duro azar. Todo aquello que no se podía calcular sencillamente se ignoraba. O peor, se intentaba controlar. Y con eso no eliminaron el riesgo. Todo lo contrario, crearon sistemas increíblemente frágiles. Vale, hasta aquí el diagnóstico del problema. Ahora, la parte importante. ¿Cómo se puede construir una forma de pensar más sólida, más resiliente? Una que de verdad aprenda de los errores del pasado en lugar de repetirlos una y otra vez. Esta tabla lo resume a la perfección. El viejo paradigma estaba obsesionado con controlar el riesgo, con intentar predecir el futuro, con buscar un equilibrio que en realidad era teórico. El nuevo paradigma es radicalmente diferente. Se centra en entender el riesgo, en diseñar sistemas que puedan sobrevivir a cualquier futuro, no solo al que esperamos, y sobre todo en construir para la antifragilidad. O sea, crear sistemas que no solo aguanten el caos, sino que se hagan más fuertes con él. Y esto es importantísimo. No se trata de cambiar un dogma por otro. El objetivo no es encontrar otra teoría perfecta. El verdadero camino es un análisis crítico profundo de los fracasos históricos. Porque solo si entendemos por qué fallaron los mapas antiguos, podremos empezar a trazar rutas un poco más seguras. Llegamos al final, así que vamos a resumir esta nueva mentalidad y lo que implica para entender el mundo en el que vivimos. El camino a seguir se puede resumir en 3 pasos bastante claros. Primero, estudiar la historia de los errores, no la de los supuestos éxitos. Segundo, desmantelar de forma activa los mitos en los que se apoya la economía convencional. Y tercero, y quizá el más importante, cambiar el enfoque. Dejar de intentar adivinar qué va a pasar y empezar a construir estructuras personales y financieras que puedan resistir lo inesperado. Al final, todo se reduce a esto. La verdadera libertad intelectual y financiera no viene de aprenderse las reglas de un juego que puede cambiar en cualquier momento. Viene de entender cómo funciona la máquina que mueve ese juego. Y esa es la enorme diferencia entre ser un simple participante y ser un estratega. Y cerramos con esta última reflexión.
La historia de la economía es, en gran parte, la historia de sus errores. Pero esos errores no son un fracaso. Son, de hecho, la lección más valiosa que tenemos para construir un futuro más sólido. Un futuro que no esté condenado a repetir los mismos ciclos de autodestrucción. La verdadera pregunta es, si de verdad estamos dispuestos a aprender la lección,